Bueno, estimados amigos, continuamos entonces con los videos. En esta ocasión vamos a ver algunas generalidades de las superficies. Básicamente es un repaso, un recorderis de algunos temas relacionados con vectores y con planos. Entonces, es muy importante recordar que si un vector está, por ejemplo, solo en el eje X o es paralelo al eje X, no tendrá componentes en los otros ejes, o sea, solamente tendrá coordenadas en el eje X. Por tanto, su expresión general sería Bx componente A, cualquiera que sea, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, y ninguna componente en Y, ninguna componente en Z. Lo mismo sería para un vector que esté solamente en el eje Y, o sea, paralelo al eje Y. Solamente tendrá componentes en ese eje, o sea, coordenadas, por ejemplo, aquí, igual. Tendrá la componente B, que puede ser cualquier número real. Y de la misma manera para Z, solamente tendrá componentes en Z. Entonces, es muy común muchas veces utilizar el vector unitario, o sea, aquel vector cuya magnitud es 1 para representar, por ejemplo, el eje X, o un vector en el eje X, o un vector paralelo al eje X. En el eje Y, un vector unitario entonces tendría 0, 1, 0, y en el eje Z 0, 0, 1, y obviamente que en el eje X 1, 0, 0. Todo vector que está en un eje coordenado o es paralelo a él es perpendicular al plano determinado por los ejes faltantes. O sea, si, como en el caso anterior, tenemos un vector que está solo en el eje X o es paralelo al eje X, va a ser perpendicular al plano determinado por ZY, que son los ejes faltantes. Igual, en forma similar, pasaría para un vector que esté en el eje Y, o sea, paralelo al eje Y. Va a ser perpendicular al plano determinado por los ejes faltantes, que serían ZX. Y lo mismo, o similarmente, sería para un vector que esté en el eje Z, o sea, paralelo al eje Z. Va a ser perpendicular al plano determinado por las letras faltantes, que serían XY en este caso. Esto lo podemos apreciar en una forma más clara en esta diapositiva. Aquí se puede apreciar que este vector rojo es paralelo al eje X y es por tanto perpendicular al plano ZY. Este vector que está acá es paralelo al eje Y y es por tanto perpendicular al plano ZX. Y este último vector es paralelo al eje Z y es por tanto perpendicular al plano XY. Entonces, si un vector es paralelo al eje Z o está en el eje Z, es perpendicular, como se dijo, al plano XY y a cualquier plano paralelo a XY. Por tanto, ese vector nos serviría para determinar la ecuación de todos esos planos, o sea, del plano XY o de todos los planos paralelos a XY, porque es su vector normal. También es útil recordar que si una curva se encuentra solo en los planos XY, ZX o ZY, o sea, en los planos coordenados que hemos considerado, no tendrá coordenadas en el eje faltante. Esto es obvio, pero hay veces que se le olvida a uno y es bueno recordar. Aquí podemos observar, por ejemplo, que si una curva está en el plano ZY, no será función sino de las coordenadas Z y Y, y las coordenadas en X será 0. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, esta curva. Z2 más Y2 igual a 4, la curva de una circunferencia. Solamente va a estar en el plano ZY y en general muchas veces se presenta como X igual 0. Similarmente sería para una curva que está en XY. Solamente va a tener coordenadas en XY, o sea que va a ser función de XY o YX, y X2 más Y2 igual a 4, Z va a ser 0,
Y similarmente para una curva que esté en el plano ZX va a tener solamente coordenadas en ZX y las coordenadas en Y van a ser 0. También es útil recordar que las ecuaciones de los planos de las curvas que están en planos cartesianos pueden aparecer en dos formas, en forma implícita e en forma explícita. En forma implícita es cuando las variables no están despejadas una en relación con la otra, una en función de la otra, como en este caso. Podemos ver aquí que no hay ninguna despejada expresamente en función de la otra. Por tanto, se escribe en general esa ecuación como que es función de xy igual a 0, o sea que solamente tiene variables en xy y igual a 0. En este caso tendríamos una curva que está en el plano xz y no está expresada o despejada la una en función de la otra, o sea, está en forma implícita. Entonces es función de xz igual a 0. Y se representa igual a 0. Y aquí tendríamos otra curva implícita no despejada que está en el plano YZ y su representación general es función de YZ igual a 0. En cambio, aquí tenemos ya curvas en forma explícita, o sea, cuando está despejada, por ejemplo, la Y está despejada, o sea que Y está expresada en términos de X, Y es función de X. Aquí tenemos una curva en la cual Z está despejada en función de X, o sea que Z es función de X, Z está expresada en términos de X. Y aquí tenemos otra curva que está en forma explícita, o sea, Z está despejada en términos de Y, Z es función de Y. Con esto entonces, amigos, terminaríamos este primer video de revisión de algunos conceptos. Gracias.